he got pissed, and you carted her ass out of there, and you dripped her blood going down the stairs. I did not do that. Yeah, you did. How do I make it so you look like a monster? Denise llevaba más de 10 horas desaparecida y su vida estaba en peligro. Y mientras tanto, la policía estaba tratando de intimidar e incluso culpar a su novio Aaron del secuestro de Denise. Y todo estaba en contra de Aaron. Su carro no estaba, había sangre en su casa y todo parecía indicar que él efectivamente le había hecho daño a su novia Denise. Hasta que de pronto Denise apareció de la nada, súper tranquila, afirmando que había sido secuestrada. ¿Acaso este era un plan macabro de una pareja de locos? ¿O realmente habían sido atacados y Denise efectivamente había sido secuestrada? Si quieres escuchar la historia completa del secuestro más loco en la historia de Estados Unidos, no te vayas, mi nombre es Sol Rivas. Y recuerda seguirme en Twitch porque aquí hablo de estos temas antes que aquí en YouTube. Esta es la historia de Denise Hoskins y Aaron Quinn. Ellos trabajaban en el Hospital General de Vallejo en California como fisioterapeutas, o sea, ayudando a la gente. Ellos apenas llevaban unos meses saliendo, pero eran personas súper responsables, no tenían problemas con nadie, pues no tenían problemas de nada. Todo comienza el 23 de marzo del año 2015. Denise llegó a la casa de Aaron, comieron una pizza, se tomaron unas cervezas, pero en medio de la noche tuvieron una discusión, ya que Andrea, la ex prometida de Aaron, trabajaba en la misma unidad médica que ellos y pues obviamente Aaron pues de repente le mandaba mensajes, hablaba con ella y parecía que quería pues regresar con ella. Entonces pues discutieron, luego como que medio se arreglaron y se fueron a dormir. Y alrededor de las 3 de la mañana, un hombre disfrazado con un traje de neopreno de estos de buzo entró a su casa y llamó a Aaron por su nombre. Eso quería decir que los conocía. Le dijo a Denise que atara a Aaron y todo esto mientras les apuntaba con una clase de láser rojo, pues para que no pudieran ver nada. Después le puso unos como googles oscuros que tenían como cinta o algo para que Aaron no viera. Y le puso unos audífonos con música que también tenían unos mensajes pregrabados. En estos mensajes el secuestrador le dijo a Aaron que no tenía que moverse de la sala, que había instalado una cámara y que si él salía de la sala, bueno, como que del foco de la cámara, y si la cámara ya no lo veía, pues le iba a hacer muchísimo daño a Denise y que para recuperar a Denise tenía que pagarle $15,000. Luego les tomó la presión a ambos y les dio un tipo de sedante que era un jarabe NyQuil con otro tipo de medicamento para que se durmieran. El secuestrador metió a Denise en la cajuela del carro de Aaron y se lo llevó. Aaron se despertó más o menos a las 11:30 de la mañana. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con el secuestrador ya que le habían mandado un correo y le procedió a pagar pues una parte del rescate para que no le hicieran daño a Denise. Luego esperó que este hombre pues le contestara, le dijera que Denise estaba bien o que le iba a liberar o algo, pero como no hubo respuesta, Aaron se desesperó y prefirió llamar al 911 para que la policía le ayudara. Lo primero que le preguntó a la policía al llegar al domicilio de Aaron era que si estaba drogado. Aaron les contó que pues había sido sedado por una persona, básicamente les explicó todo lo que había pasado. Pero al entrar a la casa encontraron cosas muy sospechosas. La primera es que olía como a detergente, como a jabón, como a productos de limpieza. Esto era porque recién Aaron había mandado a que limpiaran la alfombra, pero pues para los policías esto era súper sospechoso, ya que si hay una escena del crimen, la gente compra productos de limpieza y limpia todo pues para que no haya rastros del crimen. También encontraron unas manchas de sangre y Aaron había quitado el cubrecolchón de su cama. Entonces la policía decidió llevarse a Aaron pues a la estación de Vallejo para que declarara. Cuando llegó a la estación de policía le hicieron varias pruebas, incluidas unas muestras de ADN, y luego se llevaron absolutamente toda su ropa para examinarla. Y le dieron a cambio un traje de recluso para que lo usara mientras estaba ahí dando su declaración. ¡Qué miedo! Aaron estaba muy preocupado y asustado por lo que estaba pasando, pero se acababan de llevar a la mujer que amaba, por lo que estaba dispuesto a cooperar con la policía y hacer todo lo posible para encontrarla. Pero la historia que estaba contando Aaron sobre un hombre disfrazado en un traje de neopreno se le hizo muy elaborada a la policía, por lo que de inmediato comenzaron a acusarlo de asesinato o de que él había hecho daño a Denise, pero ni siquiera habían encontrado a Denise, no había cuerpo, no había nada, no había algún sustento para que lo acusaran y lo trataran de esa manera. Comenzaron la búsqueda de Denise, pero como que sin muchas ganas, ya que la policía estaba casi segura de que no había ningún secuestrador. Mientras tanto, Denise estaba viviendo un verdadero infierno. Su secuestrador ya había abusado de ella 2 veces
y las 2 ocasiones lo había grabado todo. Y Denise, en lugar de resistirse, pues para no enfurecer al secuestrador, se dejó hacer absolutamente todo lo que el secuestrador quisiera, e incluso se imaginó que estaba con Aaron, pues en un intento de defenderse y poder sobrellevar la situación. Durante el secuestro, este hombre le comentó a Denise que él era un exmilitar y que esto le había causado problemas de insomnio y que también tenía estrés postraumático. También le dijo que pues pertenecía a una organización criminal, o sea que eran como varias personas, y que llevaban varios meses espiando a Aaron con drones. 31 horas después de la desaparición de Denise, el secuestrador mandó pues un correo y este contenía un audio de Denise, es decir, una prueba de vida. Y la policía, al escuchar este audio, se les hizo que estaba demasiado tranquila pues para estar secuestrada. Entonces comenzaron a sospechar y comenzaron a meterle ideas a Aaron en la cabeza de que esto había sido todo planeado por Denise, nada más para meterle un sustito o para vengarse de lo que había pasado con su exnovia. 2 días después del secuestro, el 25 de marzo a las 9 de la mañana, Denise fue liberada. Apareció exactamente a 600 kilómetros de donde había sido secuestrada, exactamente en Huntington Beach, California. Pero sospechosamente era el lugar donde vivían sus papás y donde curiosamente Denise había vivido toda su infancia. Pero antes de liberar a Denise, el secuestrador la amenazó y le dijo que le iba a estar vigilando durante toda su vida. Al ser liberada, Denise inmediatamente corrió al departamento de su papá y nuevamente pues apareció muy tranquila por haber sido secuestrada. Y pues llamó al 911 e inmediatamente aparecieron pues la policía para interrogarla y muchísimos medios de comunicación. Y después de escuchar pues toda la versión de Denise y escuchar todos los hechos y todos pues el abuso y todo lo que había sufrido con su secuestrador, la policía le dice a Denise que van a hacer una propuesta de cooperación. Exactamente le dijeron que si ella se declaraba culpable de haber fingido el secuestro junto con Aaron, les iban a dar total inmunidad a ambos. Pero pues Denise obviamente no entendía qué estaba pasando, o sea, pues todo había sido real, no sabía por qué le estaban diciendo eso. Entonces Denise llama a su abogado y viaja hasta la ciudad donde vive el abogado pues para que alguien la defendiera. Mientras tanto, la policía decide dar una conferencia de prensa acusando a Denise de haber fingido su secuestro. Incluso dicen que van a presentar cargos contra Denise y contra Aaron. Y justo un año antes se había estrenado una película que está basada en un libro llamada Gone Girl, donde una mujer finge su secuestro, luego aparece de la nada y todo esto lo hace para acusar a su marido de haberle quitado la vida. Es un plan muy elaborado, pero más o menos de eso se trata la película. Entonces tanto la policía como los medios comienzan a apodar a Denise la Gone Girl y a comparar su historia con la de la película. Y pues Denise y su abogado comienzan a planear toda su defensa. Llaman a la policía y pues piden que le hagan un examen médico a Denise para comprobar que realmente había sido abusada. Pero la policía solamente accede a hacerle este examen a Denise si es que Denise acepta ser interrogada y que dé una declaración. Y ya después de eso iban a ver si le iban a hacer el examen o no. El 26 de marzo a las 10 de la mañana Denise va a la estación de la policía de Vallejo a rendir su declaración. Y cuando terminó su declaración fue llevada a un hospital para que le hicieran este examen médico. Las versiones tanto de Denise como de Aaron, a pesar de que no se habían visto después de que reapareciera del secuestro, eran exactamente la misma. Y en el examen médico, pues aparecía que Denise había tenido relaciones sexuales, pero recuerden que Denise se había dejado. No había una prueba que demostrara que a este hecho había sido a la fuerza. Entonces en la declaración jurada apareció que no había pruebas de sexo sin consentimiento. Entonces nuevamente llaman a Denise a declarar y la amenazan. Le dicen que sus versiones, tanto la de Aaron como la de ella, no coinciden. Y le preguntan si hay algo que quiera cambiar en su declaración, que es un delito federal mentir, y pues comienzan como a meterle miedo. Pues obviamente la policía no quería quedar como tontos y estaban tratando de manipularla. Y finalmente Denise y Aaron pueden reunirse de nuevo y pues tratan de vivir sus vidas lo más normal, pero el caso era demasiado mediático. Denise recibía amenazas de muerte, recibía muchísimo hate, no sabían si iban a poder trabajar de nuevo o no, y lo peor aún, no sabían si la policía iba a presentar cargos por un delito que no existía. Hasta que en algún momento Henry Lee, un periodista, recibió un correo electrónico del secuestrador. En este correo el secuestrador estaba bastante enojado porque estaban llamando a Denise mentirosa. Mandó una fotografía de una como pistolita que tenía como una linterna y un láser pegados y algunas otras fotografías. Además mencionaba un Mustang blanco, mismo que Denise ya había mencionado en su declaración. Y también hablaba que había hecho otro tipo de allanamientos de morada en Main Island. Y el secuestrador pues siguió mandando correos
y también se los mandó pues a la policía, y la policía decidió ignorarlos. Hasta que en uno de estos pues correos electrónicos, el secuestrador menciona que son 3 personas las que están involucradas. 2 de ellos tienen estudios universitarios y amenazó a la policía con que debían darle una disculpa pública tanto a Denise como a Aaron, y si no lo hacían iban a volver a atacar. Ya cuando fueron amenazados, la policía decidió reaccionar, y al tratar de rastrear el IP no lograron dar con ninguna dirección, eran muy incompetentes. Entonces lo más fácil que se les ocurrió fue culpar a Denise y Aaron de estar mandando esos correos a la policía, pero ellos no eran. 10 semanas después del secuestro, el 5 de junio de 2015, en Dublín, California, una mujer llamó al 911 diciendo que unas personas habían entrado a su casa y estaban peleando en ese momento con su marido porque estaban tratando de secuestrar a su hija. Además, les dijo que pues estas personas le habían apuntado con un tipo de láser y que pues también venían vestidos todos de negro con un traje como de neopreno, y muchas cosas de este pues atentado coincidían con el mismo ataque que habían sufrido Denise y Aaron. Pero estos criminales, antes de escapar de la escena del crimen, cometieron un gravísimo error. Dejaron en la casa, en la escena del crimen, cinta adhesiva, bridas, que son estos cositos para amarrar cables, dejaron cuerdas y, lo más importante, dejaron olvidado un celular. Gracias a esto, la policía consiguió los datos del dueño del celular, Matthew Mueller, un hombre que había sido militar y que había sido estudiante de Derecho en Harvard. Matthew era un hombre que tenía paranoia y que había sido detectado en el año 2008 con trastorno bipolar. También era sospechoso de casos de agresión sexual y tenía cargos por tentativa de viola. De hecho, en el año 2009, en Palo Alto, California, había ocurrido un caso similar al ataque de Aaron y de Denise. Y Matthew era el principal sospechoso, pero nunca pudieron comprobar nada. De hecho, el caso seguía abierto en 2015. Matthew fue arrestado el 8 de junio del año 2015 en una cabaña en South Lake Tahoe. Y de hecho, en esta cabaña encontraron cosas súper sospechosas: cuerdas, cinta adhesiva, bridas, los cositos para los cables, y eran exactamente las mismas que las que habían aparecido en su último ataque. También encontraron varias pistolas de juguete, todas pintadas de negro, y una de ellas tenía como una especie de lámpara y un láser rojo, la misma que el secuestrador había mandado por correo en una fotografía. También encontraron guantes y NyQuil, el jarabe con el que habían sido drogados Denise y Aaron. Afuera de la cabaña había un Mustang blanco, y además en el GPS encontraron que ese auto había estado en Huntington Beach, el lugar donde apareció Denise. Y en la cajuela del carro encontraron una muñeca inflable super creepy, toda vestida de negro, y encontraron unos Googles pues con cinta adhesiva negra para que la persona que la usara no viera nada, y a esta cinta negra se le había pegado un solito cabello güero. Recuerden que el cabello de Denise pues es güero. Finalmente se dieron cuenta de que Denise había siempre dicho la verdad y que Matthew Mueller era su secuestrador. Ahora, un dato súper importante y muy perturbador del caso es que uno de los principales investigadores del secuestro, o bueno, del caso de Denise y de Aaron, era el agente del FBI David Sesma, quien era exnovio de la exprometida de Aaron, Andrea, por la que habían tenido el pleito al principio. Esto significa que este hombre estaba pues empeñado en comprobar que Denise y Aaron eran unos mentirosos, en lugar de investigar el secuestro y todo lo demás. Por eso el caso no avanzaba y solamente se empeñaban en acusar a Denise y Aaron. En 2021, Matthew Mueller fue juzgado por todos sus delitos, pero debido a su salud mental se determinó que pues no podía ser juzgado. Curiosamente, Matthew Mueller, recuerden que había estudiado Derecho en Harvard, fue su propio abogado, él llevó su caso, sus pruebas, y siempre dijo que tenía pruebas de que pues era inocente, aunque nunca las presentó. Fue hasta el año 2022 que Matthew se declaró culpable de todos sus delitos y fue sentenciado a 31 años de prisión en una correccional en Tucson. Finalmente, Denise y Aaron tuvieron un final feliz, se casaron en el año 2018, tuvieron 2 hijas, siguen viviendo en California, y Denise sigue siendo fisioterapeuta mientras que Aaron se dedica pues a entrenar atletas. También denunciaron a la policía de Vallejo por encarcelamiento falso, angustia emocional y difamación, y gracias a esto recibieron $2.5 millones. En el año 2021 publicaron su propio libro, llamado Víctima F: de víctimas a sospechosos a sobrevivientes, donde cuentan toda esta historia con muchísimos más detalles. También han participado en muchísimos documentales sobre su caso de la ABC y el más reciente, el de Netflix, el cual se llama American Nightmares en inglés,
o Pesadilla de un secuestro en California, así lo encuentras en la plataforma Netflix. Y este es uno de esos casos con el que te pone la piel chinita porque sabes que es un caso absolutamente real donde la policía no hizo nada por ayudar a estas víctimas y que es algo que nos podría pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y eso da muchísimo más miedo que cualquier otra historia de terror. Si tienes otro caso similar del que quieras que hable, recuerda que me lo puedes dejar en los comentarios o me lo puedes poner aquí en mi Instagram. Y yo quiero saber tu opinión sobre el caso. ¿Tú qué hubieras hecho si te estuvieran acusando a ti de un delito que no cometiste? Y si te gustó el video, recuerda darle me gusta y compartirlo porque así me ayudas mucho a mí. Y si estás suscrito a mi canal de Twitch, estás apareciendo en este momento en pantalla. Muchas gracias. Yo los amo, familia de ñanjas. Y si llegaste hasta esta parte del video, yo te mando un besito, sabor a panditas rojos. Muchas gracias, mi nombre es Sol Rivas, que tengas una escalofriante noche. Adiós.